país existe un dicho muy popular, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y es que a la hora de comprar, si ya sabes que algo es seguro, cuesta mucho arriesgarse con algo nuevo. Pues como el dinero no es infinito ni cae del cielo, toca ser muy selectivo para después no estar lamentándonos. Y aunque esto no lo aplicamos mucho en este canal porque siempre estamos comprando e investigando cositas nuevas de PC para ver cómo funcionan, el día de hoy haremos algo diferente, dado que compré algunas cositas en AliExpress solo por el simple hecho de que ya las he probado anteriormente en este canal. Y por supuesto me gustó tanto el resultado como su precio, destacando dos componentes en particular que son los que más uso. Y como ya me llegaron los paquetitos que estaba esperando y como sé que tú estás deseoso de saber por qué volví a comprar estos componentes, no te despegues de tu pantalla, pues en este preciso momento lo vamos a ver. Para que puedas entrar un poquitito en contexto, en enero de 2025, y lo digo así porque no sé en qué momento estás viendo este video, compré algunos agregados para mejorar la experiencia gaming del PC que tenía en ese momento. Por supuesto, había hecho mi investigación para elegir muy bien qué era lo que iba a comprar. Lo que no sabía es que dos de esos componentes terminarían siendo parte muy activa de mi día a día, y que me acostumbraría tanto a ellos que en ningún momento planteé cambiarlos ni siquiera por curiosidad. Y si has sido perceptivo en mis videos, sabrás que el primero es el mouse. Como quería algo bueno, bonito y barato, terminé eligiendo el AttackChar X3, dado que tenía un sensor muy bueno para su precio, el PAW3395, y tenía muy buena reseña donde quiera que lo veía. Por eso dije, voy a darle una oportunidad, y efectivamente no me arrepentí. No solamente el sensor es bueno, sino que se siente muy a gusto usar este mouse, y no sé cómo lo hacen para que le dure tanto la batería. Yo lo uso prácticamente todo el día y esta cosa no se descarga, teniendo solo una batería de 300 miliamperios hora. Y es que ni sé cuánto me dura. Paso días usándolo y cuando lo tengo que cargar, carga como en 30 o 45 minutos mientras lo uso. Y después me olvido de él por más de una semana. Claramente me dura más de las 65 horas que promete el fabricante. Así que me puse a pensar, ¿tendrán un mouse incluso mejor que el que yo tengo? Y me encontré con esta maravilla, el AttackChar R5 Ultra. Y me pasó como el meme. Lo veo y lo quiero. Y este mouse tiene un sensor incluso mejor que el que yo tengo, el PAW3950 Max. Además está hecho a base de fibra de carbono. Y aunque no sea algo estrictamente necesario, porque con el AttackChar X3 ya tengo más que suficiente, igual lo voy a disfrutar. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Y aquí estamos, señores, con nuestro ricolino paquetito de AliExpress, que por supuesto vamos a abrir en este preciso momento con nuestro exacto endógeno. Así que lo abrimos rápidamente para poder ver nuestro mouse, nuestro AttackChar R5 Ultra con las especificaciones que están aquí. Por ejemplo, esto tiene 8K de hercios y todas las conexiones que tenemos por aquí. Y por supuesto, tenemos este precioso mouse en su cajita que viene completamente sellada, señores. Vean ustedes, aquí está selladita. Qué bueno que no lo vulneraron en la aduana, porque a veces en la aduana se ponen cómicos, señores, y eso a mí no me gusta. Aquí lo tenemos por la parte de atrás y se ve muy bien, señores. La primera impresión es muy buena, se siente muy premium la primera impresión. Pero bueno, vamos a abrirlo, pues no nos vamos a quedar solamente con la caja. Así que lo abrimos rápidamente, por aquí no tenemos absolutamente más nada y vamos a ver cómo es este mouse. Vamos a sacarlo, a ver, viene en su bolsita bien protegidito por aquí. A ver, vamos a tener esa primera impresión de este mouse y qué bello, señores. Miren ustedes cómo es este mouse. Realmente me gusta bastante, realmente es algo que a mí me gusta y puedo recomendar al 100%. Vean ustedes lo bien que se escuchan o lo bien que se sienten las teclas al tacto. Y vean ustedes, el mouse también es transparentoso porque como pueden ver, viene agujerado. Es este tipo de mouse que viene así con los huequitos y puedes ver todo por dentro, señores. Por aquí atrás tenemos lo que son las conexiones, los diferentes tipos de conexiones, el botón de DPI que por supuesto tenemos por acá y el sensor, señores. Por aquí podemos seguir viendo el mouse para que ustedes lo puedan ver por todos los laditos posibles, señores. Y bueno, este es el mouse. Ahora vamos a ver qué más tenemos en esta cajita. Vamos a abrir esto que tenemos por aquí también que se siente muy premium. Vamos a sacar estas cositas. Aquí tienen unas cositas que vienen en esta cajita que tenemos por aquí que viene con el mouse. Y aquí tenemos otra cosa que se quedó aquí. A ver, ¿qué es esto? Para ver.
Para ver, ponemos esto por acá y aquí tenemos unas pegatinas de Attack Chart, señores, que por supuesto lo podemos colocar en donde lo veamos más propicio. Así que se agradece que vengan estas pegatinas. Por aquí tenemos otras pegatinas también, como ustedes lo pueden ver, de la marca Excelente. Y por aquí tenemos algo importante que por supuesto vamos a sacar rápidamente por aquí. Y señores, es el manual de el mouse, señores. Es importante. Abrimos aquí un manual un poquito grande, pero no es grande porque tenga mucho, sino es porque viene en diferentes idiomas. Y por supuesto buscamos el de español si algo estamos confundidos al momento de configurarlo. Y por aquí tenemos, señores, que esto es importante porque estas pegatinas son muy distintas a las que ya vimos, porque estas son para el mouse, señores. Sí, por supuesto, el mouse lo podemos modificar con esto. A mí me gustan bastante, yo los utilicé en el anterior y también lo voy a utilizar con este. Y esto es para el deslizante, para poder deslizar el mouse en superficies también de manera más cómoda. Así que se agradece, excelente. Vamos a ver qué más tenemos por aquí, señores. A ver, este es el cable USB con el dongle. Vamos a verlo por aquí. Podemos verlo por aquí. Este sería el dongle para poder conectar el mouse de forma inalámbrica. También se ve bastante premium, señores. Sí, y por aquí lo desconectamos, por supuesto, por utilizar el cable USB de forma individual. Pero este dongle se ve bastante premium, se ve que es bastante robusto, sobre todo por el hecho de que lo podemos tener mucho más cerca del mouse para evitar la latencia, señores. Perfecto, se ve muy bien. Parece ser que esto está bastante bueno por ahora, convirtiéndolo en un producto muy premium para aquellos entusiastas como yo de esto de los mouse y no quieren invertir en una marca más cara. Y bueno, señores, aquí tenemos también el cable USB. Vamos a abrirlo rápidamente para ver el largo de este cable. Como ustedes pueden ver, el cable es lo suficientemente largo para tenerlo conectado desde tu PC al mouse. Es un cable de tipo A tipo C, como ustedes lo pueden ver, y lo puedes conectar aquí por este lado del mouse, como ustedes lo pueden ver por aquí, señores. Sí. Y bueno, este mouse, por supuesto, tiene los métodos de conexión de este lado. Nuevamente vamos a recordarlos: arriba para la PC, en medio para el cable y abajo para el Bluetooth, aunque no te recomiendo mucho el Bluetooth en ningún mouse. Pero bueno, señores, vamos a ver también nuestro pequeño guerrero, nuestro Tacchar X3, señores. Cómo ha luchado, cómo ha batallado este mouse. De verdad, es bastante firme. De verdad, me gusta mucho todo lo duro que ha batallado este mouse. Y como ustedes lo pueden ver, es visible a la vista de que ya está desgastadito. Miren ustedes cómo está todo desgastadito de toda la rocha que le he dado, señores. Pero bueno, es un muy buen mouse, es una versión económica muy buena. Si no puedes permitirte un premium como este, puedes comprar este mouse y las dos versiones, por supuesto, las vas a tener como siempre. Yo te lo dejo en la descripción por si quieres elegir el más barato o el más caro. Pero vamos a ver cómo queda el otro mouse con las pegatinas. Vamos para allá. Y con la magia de la edición, aquí tenemos nuestro mouse con sus pegatinas puestas, tanto las de arriba como las de abajo. Vean ustedes lo sobrio que se ve. Las de abajo, las que son deslizantes, por supuesto, tienes que colocárselas sí o sí para que el mouse pueda deslizarse mejor en superficies un poquito más así, más complejas. Igual el sensor es muy bueno, capta casi que cualquier cosa. Y aquí tenemos, señores, este mouse. Vean ustedes qué bonito se ve un poquito más sobrio. Parece que estas pegatinas son más duraderas que las demás. Eso lo vamos a ver con el tiempo, pero igual tú puedes elegir o esta versión del mouse, esta versión premium muy elegante y muy robusta, o puedes elegir esta también, señores. De verdad, con esto es más que suficiente. Cualquiera de las dos que elijas estaría muy bien y los va a tener como siempre, señores, en la descripción. Pero como esto no es todo por este video, vamos a ver cuál es el otro paquetito. Vamos para allá. Otro de los componentes que compré ese día también fue este control de tipo Xbox, el Thunder Robot G60, que ya de por sí se sentía y se veía muy premium. En mi caso particular me gusta el diseño de los controles del tipo Xbox. Me parece que es bastante ergonómico y cómodo a la hora de jugar. Y no existe nada más agradable que tener esa experiencia de consola también en tu PC. Y después de casi un año con este control, por supuesto machacando las teclas casi todos los días, y también al ver que no siento que tengan el más mínimo
mínimo desgaste, decidí que era hora de tener un segundo mando. En este caso quería exactamente el mismo modelo, pero sorpresa, están completamente agotados en AliExpress. Sin embargo, investigando también un poco más, me percaté que tienen un modelo bastante similar a este, que es incluso más económico de lo que yo compré el G60 en su momento. Gatillos HAL analógicos, giroscopio y me trae dos botones adicionales para programar macros para un total de 6. Perfecto para programar combos con un solo clic. Además, no les voy a mentir, tiene un diseño bastante vistoso. Y como estoy contento con el que ya tengo, dije, ¿por qué no? Y aquí está, señores, nuestra hermosa cajita con nuestro G50S, señores, que vamos a abrir en este preciso momento. A ver, pero tiene este sello protector importante, qué bueno. Vamos a abrirlo rápidamente aquí, este sellito con nuestro exacto endógeno. Y ahora sí, vamos a abrir nuestro control. Vamos a abrir nuestro G50S, señores. Aquí ustedes lo pueden ver, la primera impresión que nos da el control. Vamos a sacarlo de aquí, viene bien protegidito para que no le pase nada. Vean ustedes lo bonito que se ve, lo premium que se ve este control para hacer algo tan económico. Aquí tenemos lo de los macros, vean ustedes los macros de este lado. Me parece que la posición está mucho mejor que el anterior control. Me imagino que esto es una revisión, por supuesto, del control para poder hacerlo de la mejor forma. Vean, lo puse por aquí, estas teclitas que están por acá. Las teclas se sienten bastante firme al tacto. Esto se siente también muy bien, se siente de calidad. Realmente la calidad del control se ve desde el momento en que lo agarra, señores. Y a mí me gusta, también se ve muy facherosito este control, señores. Ahora por aquí, por este lado, también tiene lo que son los macros adicionales. Estos dos están bastante accesibles a estos botones y todo se ve muy bien, señores. Hasta ahora, por lo menos de las primeras impresiones, me gusta bastante este control, señores. Y por aquí tenemos para ver el dongle. Vamos a poner esto por aquí para poder sacar rápidamente el dongle de aquí. Y aquí tenemos, señores, el dongle. El dongle es igual al del otro control, señores. Es muy bien, se ve muy bien. Es un dongle para conectarlo de forma inalámbrica. Vamos a abrir por aquí para ver qué más tenemos. Y a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos este cablecito, que es el cable para, por supuesto, cargarlo. También lo podemos utilizar directamente conectado mientras que lo estamos cargando, así que no hay problema con eso. El cable tiene largo suficiente, USB tipo C a tipo A o de tipo A a tipo C, como ustedes lo quieran ver. Y por aquí para ver qué más tenemos por acá. ¿Esto qué es? Esto es como el sellito de garantía, como una pequeña garantía. Está en chino mandarín. Así que bueno, por aquí tenemos algo muy importante, señores, que es el manual de este control. Señores, esto es importante. Porque es importante, viene en varios idiomas y también viene en español. Ya revisé que viene en español, así que esto es importante, señores, porque hay algunas funciones extras. Aquí no hay más nada, pero bueno, es importante. Aquí tenemos la comparativa entre un control y el otro. Como ven ustedes, este es el nuevo y este es el viejito, señores. Y este es el G50S y el otro es el G60. Pero como ustedes pueden ver, este ya lo tengo ya bastante desgastadito. Sin embargo, es muy bueno. Espero que tenga la misma calidad y es lo que voy a averiguar. ¿Por qué? Porque este me gustó mucho, señores. Sí, lo utilizo prácticamente todos los días, señores. Así que espero que este también sea igual. Aunque por los comentarios, por las observaciones, parece que sí, incluso mejor. Y aquí tendríamos, señores, estos dos controles. Cualquiera de los dos que consigas estaría muy bien. Por supuesto, yo te voy a dejar este en la descripción. El G50S te lo voy a dejar en la descripción, que es el que está accesible en AliExpress en este momento. Pero ahora vamos a ver qué más nos trae este videito. Vamos para allá. Y esta cajita que tenemos por aquí es indispensable para aquellos que están esperando todavía el PC, el armado del combo Ergen. Me acaba de llegar también, así que vamos a abrirlo para ver qué es esto. Vamos a abrirlo. A ver, abrimos. Y por aquí tenemos nuestro disipador de D-Cool AG400, señores. De todos los disipadores que he utilizado, este es uno de los que más me gusta y vale la pena, señor, pagar esos $5 adicional que a lo mejor puedes pagar, pues, a diferencia de uno más barato, y ya vas a ver el por qué. Aunque la cajita, como ustedes lo pueden ver, está bastante protegida, o fue bastante protegida, pero también fue bastante malograda en el envío. Por eso es que la cajita me gusta, porque aunque la malogren, vas a ver que por dentro está todo bien. Por aquí tenemos el manual, que es lo primero que nos aparece, el manual de instalación. Aquí tenemos uno de sus ventiladores, por supuesto. A mí me gusta esta versión de dos ventiladores que se ve muy sobria y muy bonita, me gusta bastante. Por aquí tendríamos el segundo ventilador, como ustedes lo pueden ver, es igual al otro. Y por aquí
aquí tenemos la Crown de la Crown, señores. Aquí tenemos la bolsita con todos los accesorios para que lo puedas instalar prácticamente en cualquier configuración y por eso me gusta tanto este disipador. Y por aquí tendríamos aquí la base del disipador, como ustedes lo pueden ver, a pesar de que en el camino sufrió bastante, se ve impoluta, se ve muy buena, se ve intachable, lo pueden ver por aquí, lo pueden ver por este lado, aquí los head pipes están muy bien, por este lado deberían ir las memorias RAM y me gusta, es bastante ergonómico y ustedes pueden ver esto, que pueden verlo por aquí, este plastiquito se lo tenemos que quitar, importante a la hora de instalar, pero también me llegó otra cosita aparte de esto, así que vamos a verlo ahora mismo. Y por aquí tenemos, señores, dos paquetitos que también tenemos que abrir, que son indispensables para nuestro armado que viene en camino del combo Energy. Vamos a abrirlo rápidamente. No necesité el exacto endógeno y aquí lo vemos que son las dos memorias RAM de Killrare que les comenté en un anterior video. Como lo pueden ver, aquí están nuestras memorias RAM. Me tocó comprarlas en individual porque casi se van, señores, casi no las pude comprar porque en los que la promocioné se fueron, la gente empezó a comprarlas y ahora ya están más caras, por algo lo compraron. Están mucho más caras a los $100, aquí $100 cuesta más o menos esta memoria RAM ahorita, a mí me costaron $40 en su momento y aún así siguen siendo de las más accesibles porque todas las memorias RAM subieron, señores, lamentablemente. Subieron las memorias RAM y también las memorias M.2 y toda la memoria, todo el almacenamiento subió, todo lo que tenga memoria subió. Por aquí lo estamos abriendo rápidamente, señores, para poder verlas en persona. Así que vamos a ver en persona estas memorias RAM, que son dos módulos idénticos, solo que yo los compré en individual, pero son dos módulos idénticos como lo pueden ver. Este es uno, como pueden ver por aquí. Estas son las especificaciones del módulo. Por aquí lo vemos cómo es la disipación de la memoria RAM, una disipación pasiva muy bonita, muy sobria, que va a combinar con toda nuestra sobriedad de nuestro combo. Aquí lo pueden ver y aquí tenemos las especificaciones para que puedan ver que los dos modelos son exactamente iguales. Pero bueno, señores, ya tú puedes comprarlos individual en combo, como lo puedas conseguir, o si puedes conseguir unos más baratos también, igual yo te lo voy a dejar en la descripción. Así que vamos para allá. Y ya tendríamos con esto casi todas las piezas que necesitamos para poder armar este combo Ergin, señores. Si quieres saber por qué elegí estas piezas, por supuesto te voy a dejar este videito por aquí. Y también, señores, todas estas piezas te voy a dejar en la descripción por si tú también quieres armarte este combito junto conmigo. Y lo vamos a ver en el próximo video. Pero ¿qué hace falta, señores? Me hace falta este M.2. Me gustaría que fuera este de Movie Speak. Sin embargo, señores, a veces el presupuesto no alcanza para tanto, pero este es el ideal, el Mobi Speak. Sin embargo, yo voy a utilizar esta versión más económica, que es la de Golden Field. Ya lo he utilizado en varios videos. Es una versión económica que sirve y funciona para poder hacer este tipo de armados. Y la velocidad es más que aceptable para juegos, señores. Te va a servir muy bien. Y bueno, ya con esto teníamos casi listos para el próximo video. Así que nos vemos en ese próximo video. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.